hablamos de Digital Transformation a través de Integration. Como las organizaciones modernizan conectando sus sistemas, datos y equipos en lugar de reemplazar todo lo que ya utilizan. Integration se ha convertido en la base para escalar, mejorar la toma de decisiones y generar impacto real en el negocio, especialmente en entornos complejos. Para esta conversación nos acompaña Javier Solís, Senior Integration Manager de Ledcor. Gracias, Javier. Muchas gracias por tenerme aquí, Carlos. Un placer. Ok, antes de comenzar con temas de tecnología, quiero comenzar con tu background. ¿Nos puedes contar un poco de dónde eres y qué te trajo a Canadá? Bueno, yo originalmente soy de Perú. Llegué a Canadá siendo ya un adulto, impulsado por una mezcla de ambición profesional y ganas de avanzar a nivel personal también, ¿no? De crecer, de experimentar cosas nuevas. Canadá representaba eso, esa oportunidad, pero además era un reinicio completo de todo lo que yo había hecho, ¿no? Porque no era solo cambiar de trabajo, era cambiar de entorno, de contexto, de expectativas. Ya, ok. ¿Y a qué edad llegaste a Canadá? A los 32, 33 años más o menos. Ok. Y ¿Y, vine... y por qué Canadá? ¿Por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no otro país que también representa eso? Bueno, tú sabes, las cosas cambian a través del tiempo, pero en ese momento de mi vida, Canadá se presentaba como una opción en la cual me permitía venir y trabajar en mi carrera, hacer las cosas seguir creciendo en las cosas que yo había iniciado, que había aprendido, y además es una sociedad en la cual el inmigrante es bien recibido, ¿no? Ok. ¿Y llegaste solo o llegaste con tu familia, con alguien más? Yo llegué con mi familia, llegué con mi esposa y mi hija mayor. Ya después acá tuvimos otra hija más. Y sí, ¿no? Llegamos aquí a Toronto, pero muy pronto nos mudamos a Cambridge. ¿Mm? Y la primera parte de mi vida acá fue en Southwestern Ontario. Ok. Y estuviste hablando un poco sobre cómo el contexto de la cultura en Perú es muy diferente que la de Canadá. Entonces, ¿cómo fue esa transición, tanto a nivel personal como profesional? Pues a nivel profesional, yo traía mucho bagaje eh, profesional, tecnológico. Yo me he movido en el Perú en muchas áreas, me he movido en infraestructura, en desarrollo de software, fui manager muy temprano en mi carrera, eh, y, eh, y eso me ayudó mucho acá, ¿no? El tema es que tú llegas acá con mucho conocimiento, pero nadie te conoce. Entonces tienes que construir esa credibilidad. Y eso es lo que cuesta al principio, ¿no? Claro. A nivel personal, pues los estilos de comunicación, las costumbres, las normas laborales, la forma en que la gente trabaja, es diferente, es muy diferente. Acá las cosas son más estructuradas que en Latinoamérica en general. Eh, la dinámica en sí de cómo las empresas interactúan y los trabajadores interactúan es diferente. Eso, eso te hace crear una autoconciencia muy rápido, Ujú. porque tienes que estar alerta, tienes que estar pensando en, ¿me estoy adaptando correctamente? Mm, Eh, eh, ¿Estoy en el camino adecuado? claro, no es natural. Pues se convierte en natural con el tiempo. Con el tiempo, claro. Sí, Sí, porque, mire, yo soy de Venezuela, pero realmente yo nací en Venezuela, pero vine a Canadá cuando tenía un añito. Entonces, todo lo hice aquí en Canadá. Mi cultura, todo mi social norms y todo eso es de Canadá, ¿sabes? No es de Venezuela. Entonces, yo me acostumbré, pero yo tengo familia, mis papás, mi hermano también, mis tíos, mis tías, que vienen de Perú también, de Venezuela, de Ecuador, que es lo mismo, pues. Llegaron y ya tenían su carrera en donde sea que de donde vienen, pero cuando llegan a Canadá, es súper diferente y es muy así es. difícil. Y ponte, a ver, hay unos que estudian como doctores o abogados, pero llegan a Canadá y no puedes llegar a ser abogado o doctor. Tienes que llegar a comenzar de nuevo.
Esa es una de las ventajas de estar en tecnología. Mm, Porque en tecnología el- 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 la experiencia del conocimiento y las credenciales son bastante transferibles. Yo nunca tuve un problema por ese lado. Y sobre todo si puedes validar tus credenciales con lo que, lo que tú haces como deliverable a la hora que estás trabajando, ¿no? ujú, okey. Y cuando estuviste en Perú, ¿cómo comenzaste? ¿Como en desarrollo? ¿Dónde comenzaste? ¿A dónde llegaste en Perú? En donde te viniste a Canadá. ¿Hasta dónde llegaste en tu carrera en Perú y te viniste para Canadá? Yo en el Perú comencé en desarrollo, Okey. en las épocas arcaicas del desarrollo. Ujú, Eh, Luego pasé a la parte de infraestructura y productos. Yo diría primero que productos, sistemas operativos como Unix. ujú, eh, Después pasé a la parte de hardware y luego de eso pasé a la parte de infraestructura. mm, eh, en la época en que uno todavía tenía los servidores en la empresa, ¿no? mm. Luego me metí mucho en conectividad. Y luego de ahí comencé mi carrera como manager. Eh, y En Perú. en Perú, sí. Okey. Trabajé para un par de compañías internacionales allá. Y en el año 2000 decidimos venirnos para acá. Y cuando estuviste en Perú, trabajando como manager, ¿tuviste la oportunidad de trabajar con diferentes equipos en diferentes partes del mundo? O sea, ¿ya tenías el exposure al mercado de la gente que trabaja aquí en Norteamérica o todavía no? Sí, principalmente Estados Unidos, Okey, porque estas compañías una de ellas era de Estados Unidos, ¿no? La otra era una empresa chilena. okey. ¿Y cómo lograste entrar al mundo de tecnología, el mundo de integration, cuando llegaste a Canadá? O sea, ¿cuál era tu primera oportunidad? Mira, yo entro a integración acá, Integration and Automation, mucho después en mi carrera acá. Yo cuando llegué acá comencé a trabajar principalmente en infraestructura y conectividad, como gerente de sistemas, pero de una empresa bastante pequeña. Era un branch de una compañía alemana, ¿no? Ujú, Pero esa oportunidad me ayudó a crear mi marca acá, porque la gente en Southwestern Ontario más o menos ya me comenzó a conocer y fue así como comencé a moverme a otras empresas. Pero siempre en infraestructura, al comienzo solamente tenía una persona que me reportaba, pero luego mis equipos comenzaron a crecer y a crecieron. ser más grandes. ¿Y qué es lo que realmente me apasiona a mí? Crear equipos eficientes, Mm, productivos. Eh, la parte de integración viene luego, eh, porque la tecnología comienza a evolucionar. Las compañías comienzan a moverse a la nube. Yo adopté la nube muy, muy temprano en esa ola. Y luego comienzan a venir todos los sistemas que son software as a service, ¿no? SaaS. ujú, Y esto crea la necesidad de que los sistemas dispares se integren. Entonces es así como yo comienzo a involucrarme en integración. Primero fue en la parte de datos. Eh, el- Tú sabes que todas las compañías necesitan tener datos de calidad para poder tomar decisiones a tiempo. Y las compañías acá en Norteamérica, por lo general, entienden eso bien. mm, Entonces es así como yo empiezo con ese primer proyecto, saliéndome ya de infraestructura un ujú. poco y metiéndome ya más a lo que es integración. Integration, okey. Luego se me presenta la oportunidad de ya formar un equipo netamente de integración y rearquitectura de las soluciones que se tenían en esta empresa. Y en ese momento, ¿dónde estuviste trabajando? Estaba en una compañía financiera, en un banco. En un banco, okey. Sí, que yo ahí primero veía la parte de infraestructura. No existía todavía la parte de integración ni la parte de automatización. La arquitectura, la compañía necesitaba una rearquitectura. Entonces se crea este nuevo grupo y yo decido liderarlo, ¿no? Mm, Y ahí es donde realmente ya me meto
100% de lleno en la parte de integración y fue una experiencia maravillosa. Mm, ok, Sí. perfecto. Mira, ahora para transition un poco en integration y digital transformation, en términos simples, para los que no saben, ¿qué significa digital transformation? Digital Transformation o transformación digital es básicamente repensar todos los procesos eh, y luego implementarlos por medio de herramientas digitales. Ujú, Eh, Muchas empresas cometen el error de entender la digitalización como cambiar sistemas, pero realmente esa es probablemente una pieza de la transformación digital. La transformación digital primero requiere que se revise la arquitectura de los procesos que se tienen ok. y de ahí entender qué cosas se van a reusar y cómo se va a adoptar las nuevas tecnologías si es que se requieren. Mm, Muchas veces he encontrado situaciones en las cuales las compañías tienen software y están usando el 10% del software. Entonces no necesitas cambiarlo, necesitas usarlo correctamente, necesitas eh, expandir el alcance de lo que ese software puede hacer por la empresa. Eso es clave en una transformación digital. ¿Y cuáles son los pasos para una compañía, o sea, comenzar a hacer eso, comenzar a ver la tecnología que ya tienen y cómo podemos utilizarlo más? Yo, yo creo que el primer paso que las compañías tienen que hacer es mapear todos sus procesos. Ok. Muchas personas van a estar de acuerdo conmigo, muchas personas probablemente no, Mm, pero ese es mi approach. Tienes que mapear todos los procesos de la empresa, tienes que identificar dónde están tus cuellos de botella, dónde hay trabajo manual, dónde hay demoras y dónde hay que hacer cambios. ujú, Pero la idea es integrar estos sistemas, hablando de integración ya, no solamente de transformación ya. digital, de manera de que no te cambien totalmente la forma en que la gente trabaja en tu empresa. Porque eso es disruptivo, ¿no? Mm, Eh, Tú vienes y le dices a alguien, oye, ahora vas a tener que trabajar de esta otra forma. Y eso crea fricción. Entonces, cuando tú haces una transformación digital, tienes que procurar mantener los cambios en que la gente interactúa con tus sistemas al mínimo y tienes que más bien automatizar esos procesos que hacen ineficiente a la gente que está haciendo el trabajo, porque mucha gente hace su trabajo y después tiene que exportar archivos, mm, copiar cosas de un lado a otro o retipear, reingresar datos en los sistemas de un sistema A al sistema B. Esas son los mapeos de procesos que uno tiene que identificar y mejorar. ok, ok. Y estuvimos hablando un poco sobre digital transformation. Hablaste un poco sobre integration también y cómo se conecta con digital transformation. En términos básicos, lo mismo que digital transformation, ¿qué es integration de sistema? Am, la integración de sistemas es básicamente hacer conversar a todos los sistemas que operan en tu organización. En una organización tú tienes un ERP, un ERP, ¿Mm? eh, el Resource Planning, ¿no? ¿Mm? Tienes probablemente también un sistema de recursos humanos, tienes probablemente también un sistema de logística que Y- está aparte del ERP, a veces es parte, a veces no. ok. Eh, Tienes, por ejemplo, un sistema por el cual la gente ingresa sus gastos de viajes Ujú, o sus hojas en las cuales reportan sus horas. En algunos casos vas a tenerlas como parte de unos sistemas, como parte de otros sistemas o como aplicaciones separadas, ¿no? La integración lo que va a hacer es que todas estas aplicaciones conversen de manera automática en la medida de lo posible. El nirvana, por supuesto, es que todo sea 100% automático, pero la realidad es que uno puede aspirar a llegar a un nivel, digamos, de un 90%
de automatización por medio de integración, ¿no? Claro, hacerlo full es muy difícil, ¿no? Sí, pues, ¿Dirías que no es realístico? no lo sé, eso depende de la organización. Hay Ok. organizaciones que pueden invertir mucho más que otras, y no estoy hablando solo de dinero, sino de recursos. Y no solamente porque necesites más recursos, sino porque muchas veces no tienes el know-how en casa y lamentablemente a veces cuando uno recurre a consultorías, hay consultorías que son muy buenas, Mm, pero hay consultorías que no son muy buenas. ya. Entonces ahí a veces eso hace de que las empresas no puedan alcanzar el máximo potencial de las integraciones. Ok. Y para entender un poco más sobre el beneficio de integration, ¿por qué es importante system integration para los líderes que no son técnicos? Porque todos los líderes necesitan datos a tiempo, necesitan que los procesos sean eficientes, necesitan que las cosas que ellos están manufacturando se entreguen a tiempo, que reciban los pagos a tiempo, Mm, que ellos paguen a sus proveedores a tiempo. Eh, si hablamos, por ejemplo, de industria automatizada con IoT ahora, ¿no? Necesitan de que todos esos datos se recolecten oportunamente para poder alimentar a todos los demás procesos que van a analizar esos datos para poder hacer un retrofit mm, de ya sean las líneas de producción o áreas de monitoreo, en el caso, por ejemplo, de agroindustria, ¿no? mm, Eh, hay mucha integración ahora en lo que es automatización. Al comienzo de mi carrera te comenté que trabajaba para esta empresa alemana. Bueno, esta empresa tenía una relación muy cercana con Rockwell ok. y tenía también relación con Siemens, compañías de automatización. Todos estos sistemas, todos estos PLCs y bueno, ahora ya eh, tienes drones y una serie de dispositivos que producen información, producen data Mm, y esa data tiene que recolectarse oportunamente. Eh, Ahí la integración es clave, ok. ¿no? Porque hay tantos datos que llegan que si no es eficiente esa recolección, vas a tener cuellos de botella. Ok. Y entonces la gente que toma decisiones necesita de que eso llegue a tiempo a sus dashboards, donde ellos van a tomar decisiones y decir, ah, mira, esto es lo que está pasando en el negocio, y pueden inmediatamente tomar acción, Ya, ¿no? ok. Entonces, realmente el integration le impacta a todo el mundo Por en la supuesto, organización. así es. Esas cosas las ves en el día a día. Claro. Cuando tú ordenas algo en Amazon, por ejemplo, Sí, ni te das cuenta. todo eso está integrado, Ujú, ¿no? Tú pones tu orden en línea, eso inmediatamente está disparando una serie de eventos que hacen de que y tú lo puedes ver cómo fluye, tú ves los ujú. correos que te llegan. Tú lo ves, pero no te das Sí, cuenta que eso es lo que es así es, integration. ¿Sabes? exactamente, Ok, exactamente. ok, interesante. ¿Y, y cómo puede ayudar el integration a las empresas a modernize sin interrumpir las herramientas que ya tienen, que ya están utilizando? ¿Sabes? Porque eso también es complicado. Así es. Mira, hay hay una idea ¿Mm? eh, que muchos empresarios tienen de que cuando le dicen integración o transformación digital equals software nuevo. No siempre es así. Eso depende del nivel de madurez o el nivel de inversión que haya tenido la empresa. Digo inversión por un lado y madurez por el otro lado, Mm, porque como te decía al principio, hay empresas que tienen software que no lo están no sé, usando y otras que no lo tienen, pero que lo van a necesitar. Pero la idea es que los sistemas que están funcionando bien deberían de quedarse, porque ya la gente sabe cómo usarlos y está acostumbrado o acostumbrada no solamente a las pantallas, sino al proceso en sí. mm, Pero ese proceso aislado, ¿no? claro. El tema es que todo lo que ese sistema produce después va a comenzar a interactuar con otras áreas del negocio. Eso es lo que se tiene que integrar, porque eso es lo que quita tiempo, crea ineficiencia y corta la visibilidad para la toma de decisiones. Ok.
interesante. ¿Y qué tipo de problemas de negocio típicamente resuelve primero el integration? Al principio, dirías tú. Trabajo manual, por ejemplo, Ok. va a ¿Me puedes dar un reducir. ejemplo de eso? Sí, por Ya. ejemplo, es muy común ver que hay gente que trabaja una serie de, vamos a poner un ejemplo, órdenes de compra, ingresa las órdenes de compra en el sistema, todo lindo ahí. Ya. Pero después tienes que tener esa información de ciertas áreas de esa orden de compra en tu sistema de control de proyectos. Eh, porque tú tienes que saber si la orden se puso o no. Entonces, si no está integrado, lo que va a suceder es que tú vas a tener que ir con la orden de compra en un lado de tu pantalla, en el sistema 1, al sistema 2 y actualizar la información. Es un Ok. proceso manual. Eso se puede automatizar, ¿no? Ok. Ok. Entonces, mire, ya hemos hablado sobre el valor que tiene integration. Pero Dime. déjame adicionar algo ahí. ¿Ah? Cuando tú tienes ese proceso manual, eso puede crear inconsistencia de datos. Ok. Porque cuando no está automatizado, tú puedes probablemente ingresar un dato con un carácter erróneo. Y eso comienza a crear problemas en el proceso, ¿no? Ujú. Oye, no encuentro esta orden de compra. No sé, pero si yo lo actualicé, había puesto algo diferente. O no, el dato dice que ingresaron, que hemos ordenado 20 unidades. Acá dice que ingresamos 2 Ujú. o que pedimos 2, ¿no? Ese tipo de inconsistencias desaparecen. Eh, necesitas reportes, por ejemplo. Ok. Si estás haciéndolo manualmente, la persona que espera esos reportes va a tener que esperar a que tú lo proceses al Claro. final del día, probablemente porque tú no solamente ingresas órdenes de compra, tú sabes, en los trabajos uno es multifacético. Ujú. Entonces hay demoras ahí, ¿no? Y nuevamente, si tú tienes inconsistencia de datos, en algún momento en esa cadena, algo se va a romper Mm. y el proceso va a fallar. Ujú. Ujú. ¿Y cómo puedes evitar eso? O sea, sí, cómo puedes maximize la habilidad de tu integration o que el equipo esté trabajando efficiently? Porque todos esos pasos, al automatizarlos, tú lo puedes validar automáticamente. Ok. Puedes poner reglas que verifiquen que todo fluya de manera correcta. Si tienes el dato en el sistema origen, Mm. todos los demás deberían recibir el mismo dato. Nadie lo va a estar retipeando, Ok. ¿no? Ok. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas cuando intentan de modernize su tecnología? Ponte, quieren hacer integrations, quieren hacer digital transformation. ¿Cuál es el error más común que ves tú? El primero es pensar de que primero hay que comprar una herramienta. No hace falta. No, bueno, no sé. No siempre. Pero lo que tienes que hacer es mapear tus procesos Ajá. primero. Otro error que es, de la mano con ese, que es reemplazar antes de integrar. O sea, tú tienes un sistema que funciona y alguien decide, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo. En vez de pensar, si este sistema que funciona lo integro con el resto de la cadena, eh, bueno, voy a ahorrarme tiempo en reentrenar gente, voy a Ujú. ahorrarme el tiempo que necesito para implementar el otro sistema y el costo además, ¿no? Claro. Eh, Otro problema que es común es ignorar la calidad de los datos, Ok. ¿no? ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? Sí. Nuevamente, si nosotros comenzamos a manualmente pasar datos a través de la cadena, tú vas a tener discrepancias en algún momento. Cuando lo tienes integrado y automatizado, eso no va a pasar. Mm. Entonces los datos que van a llegar a los diferentes sistemas y a tu sistema de reportes, llámese Data Warehouse o Data Lake, Mm. van a llegar de una manera limpia. Ya, si después tú quieres hacer otros procesos para consolidar, para tener diferentes presentaciones, es otra cosa, pero tú vas a tener la seguridad de que esos datos están limpios, Ok. ¿no? Ok. Sí. Sí, me gusta ese punto porque es verdad que es difícil comenzar a meter otros diferentes tipos de software o sistemas porque
por eso de que gente está acostumbrado a lo que ya saben, ya tienen tiempo trabajando con eso, el proceso, las pantallas también. Entonces, sí, me parece muy interesante que la integration es una manera de seguir utilizando lo que ya están acostumbrados, lo que ya tienes, y simplemente optimize. Así es. Mira, si el sistema agrega valor, lo integras. Ya. Y si realmente te... Haces tu mapping y ves que realmente no tiene mucho valor. entonces lo reemplazas. Ok. Pero ya lo haces eh, sabiendo que tú hiciste el análisis y que realmente tienes pruebas de que ese sistema no está No funciona. ayudándote. Sí, Exacto. no funciona o... Ok, sí, eso tiene Sí. sentido. Ok. ¿Y cómo sabes? Bueno, ya me has dicho un poco sobre el mapping, pero ¿cómo sabes cuándo el sistema lo debes reemplazar en términos más profundos? ¿Sabes? Como cuál es el first step del mapping que puedes hacer? ¿Es con el equipo? ¿Cierto equipo, ciertas personas del equipo que... O sea, ¿cómo es? Mira, hay varios aspectos aquí. No hay silver bullet, como Ok. se dice. ¿Ok? Eh, muchas veces hay sistemas que funcionan, no 100%, pero que con un retrofit puedes hacerlos funcionar e integrar. ¿Ok? Hay casos en los cuales el sistema funciona y se integra tal cual está. Mm, Esos dos escenarios ya te presentan un approach diferente, ¿no? El primero es que, ok, si este sistema funciona y lo puedo integrar, el esfuerzo va a ser mínimo porque los usuarios ni siquiera van a tener que enterarse de que se está integrando. mm, Pero si el sistema tiene carencias y se va a tener que hacer un uplift para que después pueda integrarse, probablemente van a haber áreas en las cuales el usuario va a tener que cambiar de alguna manera la forma en que trabaja. ok. O inclusive al hacer el remapeo también tú vas a encontrar de que algunas funciones van a cambiar. Mm, Que no están, el cambio ahí no está eh, dirigido directamente a cómo usan el sistema, sino cómo la empresa está funcionando en tema de flujos, en tema de procesos, ok. ¿no? Entonces, yo no puedo darte una respuesta única, porque, No, está bien. y ¿sabes qué? Ese es un punto importante que tal vez nos quedó de tu pregunta anterior, que es que un proceso de digitalización e integración no se puede tratar o no se debe tratar como un solo proyecto. Mm, Es una continuación de iterations, ok. ¿no? Si lo quieres hacer como un proyecto, estás destinado al fracaso. Ok, ya. Y me gusta esa pregunta, ese topic de que una integration o meter nuevos sistemas realmente impacta el equipo y la gente que está trabajando con eso día a día. Entonces, en tu experiencia, ¿qué has visto que han sido los challenges o los obstáculos más grandes cuando tú haces una integration o metes un sistema nuevo en el proceso? ¿Cuál es el challenge que has visto que la gente, que tu equipo, para acostumbrarse a ese nuevo sistema, a ese nuevo proceso? O sea, hay gente que a veces no le gusta ese nuevo sistema, que hay un poquito ¿cuál era? Resistencia con eso. Sí, eso es muy común. En mi equipo no se da eso porque mi equipo es el que va a hacer el cambio. Claro, ya. El cliente es El el que... end user, pues. Así es, el end user es el que normalmente tiene este tipo de dudas. Y es que un gran porcentaje de gente del negocio siempre es muy cautelosa cuando le hablas de cambios, porque Mm, cambios significa más trabajo. claro. Eh, es muy importante la forma en que primero se comunique, que muchas veces yo soy parte de esa comunicación, pero no soy el que maneja esa comunicación. Mm, Porque, como podrás entender, una iniciativa de integración no está dirigida por una persona como yo. Yo soy la herramienta que va a usar uno de los ejecutivos o varios de los ejecutivos para poder mover este tipo de iniciativas. mm, Entonces, a nivel de negocio, tú tienes que tener la determinación y tienes que tener las herramientas para poder comunicar eso de una manera
amigable, digamos, de una manera eficiente para que la gente no sienta de que le están cambiando las cosas y moviendo el piso, ¿no? Claro, porque siempre va a haber gente que le parece una idea, pero hay gente que mira que no gusta que esto está cambiando, que, ¿sabes? Y es la mayoría. Sí, la mayoría dirías tú que no le gusta ese cambio. ¿Por qué no? Porque todo el mundo tiene miedo no todo el mundo, sí. Mucha gente tiene miedo a lo desconocido. Claro. Ciertamente que yo soy un ferviente creyente de que lo único que no cambia es el cambio, Ujú, pero no todas las personas piensan como yo, ujú, ¿no? ujú, claro. Ok. No. Y, y al alto nivel, ¿cuáles son los principales enfoques de integration orientado a APIs, basado en eventos, entonces event-driven, middleware? Explícame sobre eso más técnico. Yeah. So, API ¿Mm? es una forma en que los sistemas tienen para poder exponer data, ¿no? Es una capacidad que hace de que toda esta forma de exponer cierta información sea reusable. Event Driven me gustaría ponerlo con un ejemplo para que Claro, sea mucho más didáctico. claro, para entenderlo, ajá. Nuevamente, hablando de lo que decíamos antes de compras en línea, Amazon o Con Amazon, Shopify, cualquier cosa, ajá. tú te das cuenta que ahí un evento ha generado una serie de pasos, ¿no? Ok. El evento es, yo compré algo y eso inmediatamente ha generado varias acciones. La parte de inventario, la parte de despacho, la parte de actualización hacia me imagino, el proveedor original, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es Event Driven? Es cuando un evento en uno de los sistemas inmediatamente comienza a conversar o a generar eh, suscripciones de los otros sistemas para que también hagan algo, ¿no? O sea, Ok. uno publica y los otros se suscriben y dicen, cada vez que pase esto, cada vez que se cree una compra, yo voy a coger esa publicación para crear una factura, para organizar el despacho, etcétera, ¿no? Para hacer la programación de entrega y etcétera. Ok, ok. Middleware es más que todo la parte en la que uno define reglas de negocio. Hay muchos sistemas que hacen esto y ¿Me das todo, unos ejemplos de middleware systems? por ejemplo, tú puedes usar Boomi, puedes usar MuleSoft, ajá. MuleSoft, ¿no? Em, el tema es que todos ellos, APIs, events y middleware, se complementan. So, no vas a hacer una sola cosa. Si quieres hacer una buena infraestructura de integración, tienes que tener todos ellos funcionando de manera orquestada. Ok, ok. ¿Y cómo mejora la integration, la calidad y consistencia de los datos dentro de una organización? Nuevamente, el hecho de que tú no tengas que masajear o manipular los datos Mm, ya te garantiza de que ese dato va a llegar de punto A a punto B de manera limpia, o por lo menos como está en el origen, y de una manera rápida. ok. Eso es la clave realmente. Ok, ya. Y por supuesto, hay una cosa muy importante que y eso es algo en lo cual las compañías se están centrando muchísimo ahora, que es la parte de gobernanza de datos. Ok. Tú vas a poder asegurar de que ese dato ha fluido de un sistema a otro siguiendo las políticas que se han diseñado en la empresa. O sea, no todo el mundo tiene acceso a todos los datos. Mm, Entonces, la parte de gobernanza es muy importante. Y cuando tú tienes un proceso manual, eh, restringir ese acceso es más complicado. ok. Pero cuando tú tienes un set de reglas que te permiten verificar eso, entonces crea más confianza. Y esa confianza se
translate, Ujú. se traduce Mm. a, a que la empresa tiene una mejor, eh, se presenta mejor hacia afuera, como se dice esto. Bueno, en fin. Mm. Y definitivamente eso va a hacer de que la confianza de los socios que puedas tener alrededor, ya sean clientes o proveedores, eh, se incremente, ¿no? Porque saben que tú eres una compañía que maneja los datos de manera responsable, que no todo el mundo tiene acceso a toda la información que está fluyendo ahí. Ok, perfecto. Y una pregunta sobre event-driven architecture, porque realmente eso lo he escuchado bastante, no Ujú. solo con ustedes, como están diferentes clientes. Y ya has hablado un poco sobre lo que es, y me das un ejemplo práctico de lo que es el event-driven architecture, pero ¿por qué se está volviendo tan importante hoy en día, tan común? Porque realmente lo escucho tanto. ¿Por qué? Porque cada vez las empresas están optando por usar los mejores sistemas cloud-based, por lo Ujú. general, en ciertas áreas del negocio. Tienes el mejor CRM, tienes el mejor ERP, tienes el mejor eh, HRIS system del mercado, tienes el mejor sistema para ingresar gastos, eh, pero todos ellos son de diferentes empresas. Ah. Y además, tú no quieres casarte con con la forma en que ellos se conectan. Mm. Porque eso te quita leverage, ¿no? Tú quieres ser independiente. Entonces, cuando tú tienes un broker que va a manejar esos eventos, lo que tú estás haciendo es lo que se llama decoupling las aplicaciones. Mm. Es decir, que tú puedes reemplazar cualquiera de ellas sin necesidad de alterar de manera dramática las otras. Mm. Por ejemplo, tú compras un ERP o tienes un ERP y decides implementar un sistema de recursos humanos. ¿Ok? Ellos te dicen, pero nosotros tenemos un conector directo. Mm. Muchas empresas dicen, ok, si tienes el conector, conéctate. Y tú comienzas a construir procesos encima de eso, ¿no? Y en un momento dado dices, oye, pero este sistema de recursos humanos no era lo que yo esperaba. Y voy a cambiarlo. Entonces, cambiar ese sistema ahora requiere de que también rehagas toda esa conexión con los demás sistemas alrededor, con el ERP, por ejemplo, ¿no? Pero si tú lo tienes desacoplado, esa era la palabra que estaba Decoupling, buscando, okay, yeah. entonces tú puedes remover ese sistema de recursos humanos y poner el nuevo sistema ahí. Y los demás sistemas no deberían de verse afectados de una manera eh, importante, digamos. Sí, probablemente van a haber algunos pequeños cambios de aquí y allá, pero no debería ser un proyecto aparte. Mm. Okay, okay. Por eso es que la arquitectura basada en Mm. eventos es tan importante el día de hoy. Okay, Por perfecto. otro lado, es rapidez. Las empresas necesitan de que sus transacciones se reflejen casi en tiempo real. Mm. Se conoce como near real time, Mm. ¿no? Y, y que además actualiza diferentes sistemas al mismo tiempo. Tú vas a encontrar empresas en las cuales ellos tratan de hacer ese near real time, pero es una cadena. Este actualiza este actualiza el siguiente, el siguiente, el siguiente, y al Mm. final se crea un cuello de botella ahí. Okay. Eso es lo que Event Driven Architecture previene. Okay, ya, ya. Okay, te entiendo. Y una pregunta que realmente todo el mundo está preguntando sobre todo ahorita, el AI. Sí. Entonces, habla un poco sobre el AI. ¿Tú estás utilizando el AI en tu equipo ahorita, día a día, o no tanto? Bueno, nosotros, hay muchas formas de utilizar el AI. Claro. Nosotros lo utilizamos para generar código, por ejemplo, para crear documentación. Y yo creo que esa adopción
va a seguir creciendo. Hay muchas empresas que el día de hoy todavía están muy cautelosas en el uso de AI y es entendible porque es una tecnología que está madurando desde el punto de vista de credibilidad. Desde el punto de vista tecnológico ha avanzado muy rápido, pero desde el punto de vista de credibilidad todavía está construyendo. Es como cuando te conté que yo llegué acá, nadie me conocía. Ya, Es exactamente lo mismo. ya, O sea, ya. esta tecnología tiene que crear esa credibilidad. Mm, Y lo cual ya está sucediendo, ¿no? Pero toma tiempo. claro, ok. Ok. Sí. Básicamente. Ya. Para una empresa que se siente abrumada por sistemas, por sus legacy systems, ¿cuál sería el primer paso? Ya me hablaste un poco sobre el mapping, pero ponte, mañana. ¿Cuál sería el Ujú. primer paso mañana que podrían tomar em, para arreglar eso, pues? Voy a volver nuevamente al mapeo. El mapeo. Es que realmente esa es la base de todo. O Mm, sea, no te voy a decir ve y conversa con un proveedor de software que te permita crear reglas o te permita exponer APIs mm, o que te permita hacer event driven. Eso es lo que se va a usar luego. Y hay muchos productos. mm, Eh, pero lo que tienes que saber antes de tocar cualquier puerta es cómo tu negocio está funcionando y qué es lo que realmente quieres mejorar. mm, Eh, Van a haber diferentes escenarios probablemente, porque cuando tú quieres mejorar algo, todo tiene un costo, ya sea de gente que va a tener que dedicarse a eso, de inversión o de tecnología en sí. ¿Estamos preparados para eso o no? Y luego que tú puedas hacer el mapeo y puedas poner todas las opciones, recién vas a comenzar a ver, pero acá necesito algo adicional, necesito un software que me permita manejar mensajes y colas. Acá necesito un software que me permita centralizar todas las reglas de negocio. Acá necesito un software que me permita crear APIs para exponer data, ¿no? Eh, ese es el journey que mm. tienes que hacer. Ok, perfecto. Ok, bueno, mirando hacia atrás, porque yo sé que bastante de nuestros viewers están en Latinoamérica y son personas que tienen tiempo trabajando en su industria en cualquier parte de América de donde son, pero están buscando no necesariamente venirse a Canadá o Norteamérica, pero trabajar en la Ujú. comunidad. Entonces, mirando hacia atrás, ¿qué habilidades, hábitos o decisiones marcaron la mayor diferencia para llegar a donde estás hoy a ser un Senior Manager de Integration? Bueno, son dos escenarios distintos. Hay Mm, gente que se viene para acá y gente que trabaja desde fuera. La gente que se viene para acá tiene que entender de que esto no es un proceso lineal. Porque tú muchas veces vienes con mucha experiencia y dices, yo tengo mucha experiencia, voy a continuar mi carrera acá desde donde la dejé en mi país de origen. Pero nuevamente, cuando tú tienes que construir credibilidad, cuando tienes que demostrar lo que sabes, muchas veces tienes que hacer un step back mm, y después comenzar a crecer nuevamente. ok. Em, Hay muchas experiencias, conozco gente que sí, realmente para ellos fue lineal y lineal así, cuando Claro. llegaron acá. Hay gente que no, hay gente como yo que llegamos acá, tuvimos que humildemente bajar Ujú. para volver A subir, a a crecer. despegar, ¿sí? Pero esa es la realidad para la gente que trabaja con empresas norteamericanas, canadienses, Mm, eh, el cambio de paradigma. Eso es importantísimo porque las compañías acá trabajan de una manera diferente. ¿En qué sentido? ¿Qué crees tú cuáles son las diferencias más grandes que has visto tú? La diferencia más grande que veo yo es el tema de la puntualidad es uno, Mm, el tema de el impostor syndrome. Imposter syndrome. ¿Puedes Eh, explicar eso un poco más? O sea, ¿qué significa el imposter syndrome en términos de trabajar con equipos en Canadá o venirte para Canadá? Mucha gente por algún motivo piensa de que eh, trabajar con gente de Canadá o en general de otros países desarrollados
significa trabajar con gente que sabe más que tú. Mm. Y eso no necesariamente es así. Hay gente inteligente, hay gente hábil en todas partes del mundo. Por lo general, yo cuando contrato a alguna persona que no está en Canadá y está en un país, digamos que no es de primer mundo, Mm. una de las conversaciones que siempre trato de tener es esto. O sea, tú eres un profesional y hay gente buena en todos lados. Y eso no significa de que si alguien te dice algo acá, eso es la ley, porque uno debe siempre de challenge Challenge esas ideas, la las manera de hacer ideas, cosas, claro. exactamente. A menos que te haya contratado para que ingreses datos, Mm. yo espero de que siempre haya un challenge Siempre a estés las challenging, ideas. Así es. claro. Eso es muy importante. Pero eso puede ser difícil, ¿sabes? Como una persona que viene de Ponte, Latinoamérica, que trabaja con un equipo que todo el mundo es de Canadá o de aquí, que ya se conocen, ya tienen esa cultura, ese working structure. Hacer esa persona que siempre esté challenging, eso puede ser difícil. Por supuesto, pero para eso estamos nosotros los managers. Ok. ¿No? O sea, los managers estamos para justamente crear ese entorno, crear ese ambiente y asegurarnos de que cada persona con sus capacidades pueda contribuir al equipo. Ok. Eso es muy importante. Si tú vas a dejar a una persona sola ahí a su destino, por supuesto esa persona se va a sentir aislada Mm. y no va a saber cómo adaptarse. Y eso sucede no solamente para la gente que trabaja de fuera, sino Sí. aquí mismo también, ¿no? Mm. Tú contratas a alguien y de repente ves que el manager pues no se preocupa, no está conversando con la persona que ha contratado, con el experto que ha contratado, y la persona o se va por otro camino o se siente que, bueno, ¿qué cosa voy a contribuir acá? ¿No? Y pues hace un detachment del equipo, ¿no? Ujú. Ok, claro. Entonces, para los managers en general, no necesariamente trabajando con los que están en Latinoamérica, es muy Así importante es. estar involucrado. Sí. Con Latinoamérica, como te digo, el problema por lo general es este imposter syndrome, Ya, pero también para los newcomers, ¿no? claro. Pero después, en general, el tema de team building es para todos. Mm. Ok, Sí. ok, perfecto. Y para los recién llegados o personas que están comenzando su carrera, como dijiste, o sea, si están viendo de Latinoamérica o cualquier parte del mundo o están comenzando su carrera, ¿cuál es un consejo que te hubiera gustado recibir cuando llegaste por la primera vez? Vamos a esto, por la primera vez en Canadá y cuando comenzaste tu carrera, o sea, en Perú. Bueno, cuando comencé mi carrera en Perú, eh, no lo sé. Sí, difícil. Te digo porque yo empecé mi carrera en un momento bien interesante, en un momento en que todo estaba cambiando. Y tuve mucha gente con la que conversé que no te puedo decir que fueron consejos, Mm. sino que fueron premoniciones. Yo me acuerdo que tenía un vecino de mi hermana Mm. que él era el dueño de una empresa que representaba una marca muy importante que, de hecho, de paso ya no existe, No. de comunicaciones. Y siempre me decía, Javier, acuérdate que algún día la gente va a trabajar desde su casa. En Digo, esa época ¿hace cuántos años? Eso era... estoy hablándote de los 90s, Y early en ese momento 90s. eso era una locura. Era Claro. imposible, especialmente en el Perú. Mm. Era imposible. Eh, y mira a dónde estamos ahora. Bastante gente trabajando fully remote. O sea, si estás trabajando en Perú para una compañía en Canadá, estás trabajando fully remote, ¿sabes? Así es, exactamente. Wow. Y así, ¿no? Como eso, conversaciones que me hicieron pensar y de alguna manera te preparan para de alguna manera ver qué es lo que puede pasar en el futuro. Mm. Es como ver los Jetson y después ahora Ya. imaginarte autos volando, ¿no? Ok, Ahora, y cuando vienes acá, eso te iba a preguntar. creo que ya te lo dije, me hubiera gustado que alguien me diga, oye, esto no va a ser un proceso lineal. Mm. Porque esa es una de las cosas que a mí me chocó, pero me ayudó a pisar tierra.
Pero si alguien me hubiera hablado de eso, tal vez me hubiera chocado un poco menos. Sí, porque me parece que bastante gente tiene la imagen de Canadá, especialmente ese momento de Canadá, que sea un gran país, que sea un paradise, ¿sabes? Y llegas y ves que no es así. Así Estás es. comenzando de cero. Estás comenzando de cero y tienes que hacerte conocido, crear tu red. ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Cuál es el primer paso que alguien podría tomar para hacer eso? En mi caso, ¿Mm? nunca le he dicho no a un reto. Ok. Eh, es por eso que me he movido en tantas áreas, ¿no? Porque para mí un reto siempre es una oportunidad para aprender y para mejorar. He trabajado en muchas verticales, pero también en diferentes áreas de sistemas. Eso me ha permitido, de alguna manera, utilizar lo que aprendí en otras verticales y en otras áreas de sistemas para mejorar lo que estaba haciendo. Tienes una forma más amplia de ver las cosas. No lo ves desde una caja, sino desde fuera de la caja. Ok. Y una pregunta más. Hoy en día, ¿tú crees que el ecosistema, o sí, el ecosistema aquí en Canadá es muy diferente que lo que era cuando llegaste tú hace no sé cuántos años? ¿En qué sentido? En el sentido de que llegar a encontrar trabajo más difícil o más fácil puede ser, ¿sabes? O la herramienta para networking hay más ahora que antes. O sea, ¿cuáles son las diferencias? ¿O hay diferencias? Acuérdate que yo llegué acá en el 2000. Ok. Y En ese momento no en ese había... momento, Nortel estaba cerrando Ujú. operaciones y el trabajo era complicado también. Yo creo que en todo, bueno, sí han habido momentos acá en que era más fácil conseguir trabajo, es cierto, pero yo creo que uno busca sus oportunidades y las encuentra. Ok. No importa La realmente condición o... puede ser un poquito más fácil, un poquito más difícil, pero mucho depende de qué tanto empeño le pongas a mostrar tu trabajo, a hacer tu networking, y hacer las cosas bien, ¿no? Ok, Sí. perfecto. Ok, bueno, Javier, ya nos acabó nuestro tiempo, pero muchas gracias. Verdad que yo sé que yo aprendí bastante, seguro que nuestros viewers también han aprendido o van a aprender bastante. Y bueno, gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ti, Carlos. Gracias, Un ok, placer. perfecto.